que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe que a mis duras pruebas conviertes en calma? Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla, y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que me afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo.
es Dios y qué maravillosa es su presencia. Sean todos una vez más bienvenidos al encuentro de oración con Dios en esta tarde de domingo y primer día de esta nueva semana que Dios nos está permitiendo vivir, experimentar y tener experiencias con Él. Dios es demasiado bueno y poderoso y va a hablarnos a nuestra vida conforme a su voluntad y vamos a dejar que sea Dios obrando en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra historia. Algo grande tiene Dios para con cada uno de nosotros, algo poderoso tiene Él para con cada persona que se conecta, que quiere recibir una palabra de parte de Dios. Y la maravilla de Dios hay que contarlas en todo lugar. Hoy vamos a hablar un poco bajo el tema subiendo al monte. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué subir al monte? ¿O qué es subir al monte? Y de cierta manera Dios quiere enseñarnos esa parte del significado de qué es ir o de qué es subir al monte de Dios y el por qué hacerlo. La palabra de Dios dice que cuando quieras orar, entra en el secreto de Dios, ores y clames a Él y dejes que sea Él el que hable a tu vida y a tu ser. La importancia de saber que Dios revela en el lugar donde Él quiere y lo que quiere revelar a nuestra vida y a nuestro corazón. Si la gente hoy entendiera que lejos de Dios nada se puede hacer, pero que estando de su mano cerca a Él, muchas cosas podríamos lograr. Y voy a hablarte de los 3 pasos que se requieren para tener revelación de Dios y para poder escuchar esa voz audible de la cual Dios quiere que escuches. Pero para ello Dios tiene exigencia con su pueblo e incluso con aquellos que Él elige para llevar palabra a su pueblo. Y el primero de ellos es Abraham. Abraham tiene la promesa que Dios le da. Y esa promesa es su hijo Isaac. Para que sepan los 3 pasos de la revelación y del discernimiento para saber cuando Dios te está revelando algo, necesita y requiere de 3 cosas. La primera, Abraham. Abraham tiene a su hijo Isaac cuando Dios le da una promesa tiempo antes. Y lo que Abraham hizo fue creer a la promesa. Y quizá en el camino hubo obstáculos para poder recibir esa promesa que de Dios venía. Pero voy a hablarte del subir al monte. Para hallar esas revelaciones hay 3 pasos. Dios le dice a Abraham: entrégame tu único hijo. Entrégame el hijo que amas. Recordemos que Abraham, antes de Isaac, que era la promesa, tenía a su hijo Ismael. Ese Ismael que fue la tentación por la falta de fe de Sarai
a la promesa que Dios había dicho, ya que el ser humano dice estar tan firme en la fe y solo confía más en el obstáculo o en la palabra de tentación que te puede hacer caer y derrumbar para que desmayes y pierdas. Número 1, para hallar revelación en el secreto de Dios, llamémoslo monte, pero es el secreto de Dios, lo primero es sacrificio. Dios te va a pedir sacrificio. A veces pensaríamos, Dios no necesita un sacrificio alguno. Pero si vamos a la palabra, Abraham es el padre de la fe. Y Dios le pidió el sacrificio a Abraham. Y le dice, ve al monte y entrégame como sacrificio a tu hijo, al único que amas, al de la promesa, al que te di. Sin sacrificio es difícil escuchar la voz de Dios audiblemente. Sin sacrificio a Dios es difícil entender, o más bien ser un instrumento de Dios, cuando no sacrificas lo que Dios te está pidiendo, o cuando no le das a Dios conforme a la obediencia a la cual Dios te está pidiendo. ¿Crees que para Abraham no era difícil sacrificar el hijo? Una promesa por la que tanto tiempo estuvo esperando. Una promesa a la que tanto tiempo pidió. Para él fue muy difícil. Y ese sacrificio era la prueba máxima, la cual Dios le pedía a Abraham, para que demostrara que verdaderamente era el padre de la fe. Sin sacrificio jamás vas a tener una revelación, pero jamás vas a poder ser un instrumento verdadero de Dios. Él le pidió sacrificio a Abraham, a ese Abraham al cual Dios le dijo que mirara al cielo y contara las estrellas, y mirara al mar y contara la arena, y tal cual así sería la bendición. Ir al monte requiere de 3 cosas. La primera, sacrificio. ¿Qué tanto le cuesta al creyente de hoy darle a Dios? ¿Qué tanto le cuesta al creyente de hoy hacer sacrificios para Dios? Cuando Dios tantas cosas nos da, cuando Dios tantas cosas nos brinda, cuando Dios tantas cosas nos entrega, y hoy no queremos entregarle a Dios lo que Él verdaderamente nos está pidiendo como sacrificio para Él, porque Él se goza cuando su pueblo le obedece. Tú que tienes hijos, si hoy Dios te lo pidiera en sacrificio, ¿será que se lo darías? La verdad no, porque cuesta. Pero podríamos decir, Abraham lo hizo porque es que en ese tiempo, no, ese tiempo sería el mismo tiempo de hoy, porque la bendición que alcanzó Abraham nos alcanza a nosotros. Recuerda que la palabra dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el mismo Dios tuyo y el mismo Dios mío. Por ende, si el Dios de ellos los bendijo, es el mismo Dios nuestro que nos va a bendecir de una manera mucho más grande a nosotros, siempre y cuando haya sacrificio. Quizá veamos la palabra sacrificio como lo peor, pero el sacrificio que Dios está pidiendo es la demostración de la obediencia a la fe que nosotros decimos promulgar,
o la fe que nosotros decimos tener? ¿Qué le has sacrificado a Dios? Sería la pregunta en esta tarde. ¿Qué le has dado a Dios verdaderamente? Sería la pregunta en esta hora. Dios quiere el sacrificio de sus hijos, pero lo quiere de todo corazón. De que si Dios te dice, haz esto, lo hagas. De que si Dios te pide, tráeme esto, lo traigas. Ese sacrificio hace parte de lo que Dios te está diciendo, soltar. Porque incluso el soltar lo que Dios te dice para que avances, cuando no lo sueltas, terminas deshonrando y desagradándolo. Y por ende, no habrá bendición. Abraham dijo a aquellos que lo acompañaban: espérenme aquí, que el niño y yo subiremos al monte, pero volveremos después de que adoremos. En el monte era donde tenía que llevar el sacrificio. El monte es el altar de Dios. Los altares de cada iglesia son el monte del cual Dios hoy está hablando, para que lleves el sacrificio a Dios. Y ese sacrificio es esa ofrenda grata, esa ofrenda en la que Dios se deleita por su pueblo y de su pueblo. Esa ofrenda que representa la obediencia y la bendición, de la cual hará que lo que tú a Dios le des, Él te lo devuelva al doble. Siento a Dios. Cuando Abraham lo hace y empieza a atar a Isaac, el niño preocupado le pregunta quizá: papá, ¿dónde está el cordero que vas a sacrificar? No lo veo. Él solo llevó una cuerda, un cuchillo y una leña y al niño. De cierto modo, en el corazón de Abraham había dolor, pero lo que más se movía en el corazón de Abraham era la fe. Por eso Abraham lo que declaró antes de subir al monte fue: él y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Pero Abraham, aún con su corazón partido, imagínate esa escena, él sube, pero con la fe de que si Dios me lo dio, Él me lo va a volver a pedir, pero me lo va a devolver. Por ende, cuando tú le das a Dios un sacrificio de ofrenda en el altar, sabes de que sabes porque sabes que de allí nacerá una gran porción de bendición, de la cual Dios te va a dar, de la cual Dios te va a devolver grande y enormemente. Por eso cuando Abraham ata al niño, pone la leña y levanta el cuchillo para sacrificarlo, la voz de Dios le dice: detente, Abraham, mira a tu costado. Y cuando Abraham mira al costado, lo que ve es al Cordero de Dios, el Cordero que Dios puso como sacrificio y holocausto. Porque tú me diste lo que yo un día te di, yo te lo pedí y tú lo traes al altar para dármelo. Por ende, yo te lo regreso, pero al regresarte lo que tú me trajiste al altar, yo te voy a dar una porción de más. Abraham trae al niño. Yo no sé para quién sea esta palabra. Abraham trae al niño al altar como sacrificio. Y ese sacrificio Dios se lo devuelve a Abraham. Pero más allá, le devuelve el sacrificio, la ofrenda que era el niño en el altar, y lo bendice al doble dándole un cordero. Por ende, cuando tú llevas sacrificio al altar, por ende cuando tú llevas bendición al altar, por ende cuando tú ofrendas y diezmas en el altar, hace parte del sacrificio a Dios. Y Él te va a dar lo que le has dado,
pero te va a dar al doble de lo que tú diste. Por eso el sacrificio a Dios desata una doble porción de bendición cuando al monte subes con alegría. Deme un instante. Gracias. Perdóneme, pero estoy quedándome. Me afecta la garganta. Número 1. Sacrificio. Espero hayas entendido que cada ofrenda, que cada diezmo, que cada cosa que tú llevas al altar es un sacrificio agradable a Dios, grato a Dios, y darle a Dios desata la mejor porción y la mejor bendición. Ahora, no le des a Dios porque Él te va a dar. Dale a Dios porque la obediencia desatará lo mejor de Dios para tu vida. Y por ende la bendición, escúcheme esto, porque esto viene de Dios, baja al instante. Ese sacrificio y eso que das en el altar como diezmo y ofrenda, ándala y alabase, desató la bendición que alcanzó a Isaac, pero más allá a Jacob. Porque la ofrenda grata de Abraham en el altar, el diezmo grato y obediente de Abraham en el altar, desató no solo la bendición para Abraham, sino para su descendencia, la cual venía por Isaac y alcanzó a Jacob. Y toda esa descendencia hace que la bendición del padre Abraham venga por Isaac, llegue a Jacob y nos alcance a nosotros. Por eso el dar y el sacrificar lo que tengo hace que la bendición descienda y fluya, y que la doble porción de lo que Dios está preparando nos alcance a nosotros, pero alcance la generación que viene. Gendalaya, esto es de Dios. Por eso dale a Dios con sacrificio, pero dale a Dios con amor, como Abraham lo hizo. No subas al monte para que te vean, no vayas al altar para que te vean. Ve al altar con una ofrenda grata, con un sacrificio agradable, y vas a ver que tú y tu casa seremos más que bendecidos y más que prosperados. Por ende, escúchame bien, sacrificio es el primer paso del cual Dios quiere obrar en nuestra vida. Esto es para que lo reciba. Saludamos al pastor Will, esperando tenerlo pronto. Ya se siente la candela del Espíritu. Esto, por lo que veo, el Espíritu Santo va a empezar a revelar cosas. Aquel que reciba esta palabra de verdad va a recibir de Dios. ¿Qué fue lo primero que dije? Sacrificio. Repita conmigo, sacrificio. Abraham desató la bendición. Quizá al principio el obstáculo, si él hubiese hecho caso al obstáculo, no hallaba bendición ni Abraham ni su descendencia. Por eso, cuando tú vas de camino a llevar una ofrenda o un diezmo al altar, el enemigo actúa a través de alguien, quizá de tu gente, de tus hijos, tu esposo, tu pareja, para decirte: no lo hagas, eso es bobada, eso es un negocio. Y si tú escuchas, la bendición que puede alcanzar al que te criticó se va a detener si tú lo escuchas. Ahora, cuando tú avanzas sin importar lo que te digan, y yo voy a
a ir a darla y yo voy a ir a obedecer porque yo creo a la palabra, la bendición no solo te va a alcanzar a ti por haberlo obedecido, sino que va a alcanzar al que te criticó, así él hoy no lo entienda. El sacrificio que Dios pide es un sacrificio grato y agradable, que abre los cielos y que hace que la multiplicación descienda sobre ti y sobre los tuyos. Amén. Ahora bien, número 2, hoy no me voy a demorar mucho. Número 2, ¿qué fue lo primero que dije? Alguien que lo escriba ahí. Sacrificio. Número 2, obediencia. Y lo vemos a través del libro del Éxodo. El sacrificio lo vimos a través del Génesis. Abraham. Número 2, ¿qué dije? Obediencia. Lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 3. Cuando Moisés tiene el encuentro con Dios cara a cara, la palabra de Dios dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro llamado Jetro. ¿Y qué sucedió? De que escuchó la voz de Dios. Cuando el Señor entendió, estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre la llama de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza ardía, mas no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le siguió instruyendo. Escúcheme algo. La obediencia hace que el poder de Dios pueda descender sobre mucha gente y allí haya libertad para su pueblo. El sacrificio va de la mano con la obediencia, porque nadie lleva al altar sin que Dios le diga, porque nadie puede hacer algo sin que Dios lo dirija, porque nadie puede decir algo sin que Dios lo revele. ¿Cuántas veces Dios ha pedido obediencia a su voz? Moisés obedeció a la voz de Dios cuando Dios le dice: Moisés, quítate las sandalias, porque yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios que los bendijo a ellos por la obediencia de Abraham te puede bendecir a ti, y a través de ti puedo liberar al pueblo de Israel, al pueblo que está metido en Egipto, al pueblo que está en la esclavitud. Por eso, cuando tú obedeces a la palabra de Dios, Dios te está instruyendo para que tú corras y para que tú hagas conforme Dios te está diciendo y puedas recibir. Por eso, cuando un padre le dice a un hijo: no salgas, y el hijo termina desobedeciéndolo, ¿qué sucede? Lo castiga, pierde todo derecho. Pero cuando tú obedeces, viene el premio. Por eso las cosas se ganan. Así tiene que ser con Dios. Dios quiere que te ganes cada milagro que Él está preparando. ¿A través de qué? De algo llamado obediencia. Obedecerle a Dios cuesta,
pero se puede obedecer. Es fácil obedecerle a Dios cuando digo tener fe, cuando digo creerle y cuando digo querer servirle. Abraham fue probado en la fe cuando Dios le pide sacrificio y Abraham le obedece. Moisés, cuando escucha la voz, termina obedeciéndole y quita las sandalias. ¿Qué sucede? Que más que la obediencia, Moisés hizo conforme él le dijo. Hey, despójate a través de la obediencia, porque para ir al monte, él le dice: Moisés, yo soy el Dios altísimo, el Dios que te puede dirigir, el Dios que te puede llenar de bendición, de talento. Soy el Dios que te eligió para liberar un pueblo, el cual quiero sacar de la esclavitud. Gracias a la obediencia de Moisés, Indeleya, Rimajo, Ecatalaya, la Masaya, Indalay, Relebequeta, la Mahai, tu logros verbosete, ley, y Mahana, la Braceta. Gracias a esa obediencia, el pueblo de Egipto fue libre. Pero aún allá el pueblo se le rebeló a Moisés. Porque aún siendo obedientes muchas veces no queremos seguir escuchando. No te confíes si ya has sido libre, porque aún después de la esclavitud el enemigo sigue persiguiendo, poniendo en la mente querer volver al pasado y a la esclavitud del pasado. Ay, porque aun cuando Moisés liberta al pueblo, Dios lo libera a través de Moisés. Muchos de ellos pensaban: ¿para qué nos sacó de Egipto? Queremos volver allá. ¿Cómo funcionaba? Lo enseñé estos días. Ellos miraban el cielo en el día y miraban dónde estaba el sol y sabían a dónde dirigirse. Y en la noche miraban las estrellas y sabían a dónde iban. Por eso la palabra de Dios dice que en el día puso columna de humo y en la noche columna de fuego. ¿Qué sucede? Que aunque Dios sabía que en el pensamiento de ellos querían volver a la esclavitud, Dios no lo iba a permitir, porque la obediencia de Moisés desató no solo liberación, sino una cobertura de protección. Ese pueblo que tuvo bendición cuando Dios les da carne de codorniz, pero cuando Dios hace llover el maná del cielo. Por eso cuando la obediencia está en tu vida, tú vas a ver no solo el codorniz, sino que vas a ver la lluvia de la bendición del maná. Y cuando cae maná del cielo, viene una porción de bendición de la cual nunca se va a acabar. Aún hubo desobediencia cuando llovió maná, porque Él les dijo: no guarden el maná porque se pudre. Y muchos lo guardaron y el maná se pudrió. Cuando Dios te diga lleva al altar, es porque tienes que llevar al altar al instante. No digas mañana, porque el maná es para hoy, la bendición es para hoy, la cobertura es para hoy, la promesa es hoy, la sanidad es hoy, la liberación es hoy. Entonces no dejes para mañana lo que Dios te está pidiendo que lleves hoy al altar. No sé quién me pueda entender a esa palabra. Y sí te estoy hablando del diezmo y la ofrenda, porque una vez más pone Dios a que te hable que Él va a hacer que la subida al monte, o sea, que el llevarle al altar a Dios, sea ese monte sagrado, que cuando depositen la ofrenda como sacrificio y el diezmo como sacrificio grato para Dios, lo haga recibiendo el maná del cielo al instante, y no veas que las cosas se te detienen por más difíciles que sean. Lo único que quiere es que tú verdaderamente recibas y avances, pero que prosperes en todas las áreas de tu vida, porque esa bendición no solo te va a alcanzar a ti, sino que va a alcanzar a toda tu descendencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos escriben amén ahí? A ver quiénes reciben esa palabra, que escriban amén.
Ahora no podemos decir que es que no podemos decir que es que la misión de Moisés era liberar al pueblo, porque es más, Moisés no sabía que él había venido a liberar al pueblo. Moisés era un hombre tal cual como tú y como yo, con algunos problemas, con algunas dificultades. Recuerda que Moisés era tardo para hablar. Se demoraba semana y media para decir papá te amo. Pero aún así Dios lo eligió para que liberara al pueblo, y le pone a Aarón, a su hermano Aarón, para que lo ayude a expresarse delante del faraón, pero para que hablara conforme Dios ponía la palabra. Quiero que entiendas que cuando tú obedeces, desatan lo que está cautivo, pero cuando más allá llevas sacrificio a Dios, desatan la bendición que el enemigo te quiere robar. No sé cuántos vayan a entender eso, pero la promesa de Dios es que Él quiere que verdaderamente subas al monte. Pero hablamos de sacrificio y hablamos de obediencia, y ya vamos al punto 3 para que terminemos, porque le dije que no le iba a quitar mucho tiempo. Ahora, esa obediencia no solo desató algo que se llama libertad, sino que también desató la bendición del maná. Hace que llueva maná del cielo, pero aún más allá, hace que el problema se parta para que tú pases por todo el centro del problema y el problema no te dañe. ¿Cómo es eso, Freddy? Cuando Moisés termina obedeciendo y sacando al pueblo, se encuentra en el mar. Moisés no dijo, ¿qué voy a hacer? Moisés sabía que en la mano tenía la vara de Dios. Moisés no vio el obstáculo. Moisés levantó la vara, la sostuvo y el problema se abrió. Por eso la palabra de Dios dice que si tienes fe, le dices a X problema, apártate y se va a apartar. Que le digas a la montaña, muévete, y la montaña se va a mover. Porque la fe desata que todo lo que sea tu obstáculo te obedezca. Porque la obediencia hace que a lo que tú le hables te obedezca. Por eso el sacrificio y la obediencia van de la mano y se convierten en uno. Si quieres desatar esa bendición, obedece a Dios, llevando al monte, o sea al altar, lo que Dios te ha demandado en Malaquías 3:10. Y número 3. Número 3. El primero fue sacrificio. El segundo, obediencia. Y número 3, despojarse. Repita conmigo, despojarme. Dios pide que nos despojemos. ¿De qué nos tenemos que despojar? O más bien, la pregunta sería personal: ¿de qué tienes que despojarte? Cuando tú no te despojas del viejo hombre, cuando tú no te despojas de lo que te lleva a la perdición, cuando tú no te despojas de lo que te quiere sacar del redil, cuando tú no te despojas de lo que Dios quiere que te despojes, cerrando ciclos, lo único que haces es hacer que la bendición no llegue y no fluya. Ahora, otro día te voy a hablar de esa clase de despojo. Hoy voy a hablarte del despojarse
de lo que Dios te está pidiendo. Y es del despojarme con amor. Dios se despojó cuando entregó a su Hijo Jesús para que por ti y por mí viniera a morir en una cruz por nuestra salvación, por nuestra bendición, por nuestra provisión, por nuestra sanidad, por nuestro milagro y por más. Ahora, si Él se despojó, ¿cuánto más nosotros debemos despojarnos de lo que Dios está pidiéndonos? Dios hoy quiere que nos despojemos y que al altar llevemos con amor, demos con amor y brindemos con amor. Tú no eres próspero porque trabajas mucho, porque estudiaste mucho por la carrera que tengas. Tú eres próspero porque tenemos al Dios que prospera, al Dios que bendice, al Dios que da, al Dios que brinda, al Dios que llena. Tú eres próspero, ni siquiera porque te lo mereces, sino porque su gracia hace que la bendición te alcance y me alcance. 3 puntos he hablado hoy. Subir al monte, sacrificio, obediencia y despojo. 3 cosas que se convierten en una sola. En el monte Dios le habló a Moisés. En el monte Dios bendijo a Abraham. En el monte Dios estuvo con Jesús. En el monte Dios oró, Jesús oró y lloró. En el monte Dios le da las tablas de la ley a Moisés. En el monte se adora, en el monte se alaba, en el monte se exalta. En el monte se halla un milagro, en el monte se halla libertad, en el monte se halla provisión, en el monte se halla bendición. Quiere decir que en el altar de Dios, cada que tú vas, cada que tú honras, cada que tú brindas, cada que tú aportas, cada que tú obedeces, en el Malaquías 3:10, diezmo y ofrenda, y lo llevas al altar, es ahí donde está desatando lo que está atado, y está desatando la mejor parte. Esa lluvia de codorniz y esa lluvia de maná. Pero más allá está desatando de que Dios te dé la bendición que llevaste y te la multiplique como Abraham en el monte con Isaac. Estás haciendo que Dios te dé, como por la obediencia le dio a Moisés codornices y maná, y lo eligió por la obediencia cuando le habló en el monte. Pero también por el despojarse, como Dios lo hizo, aún siendo Dios, mandar a su Hijo a morir por nosotros, hace que la bendición se desate. Y por eso hoy te invito para que des sacrificio al altar, para que seas obediente y para que te despojes. Porque hoy quien reciba esta palabra, quien dé sacrificio, quien sea obediente, quien se despoje de lo que hoy Dios le pide, esa persona, no solo hallaremos bendición nosotros, sino los que vienen tras de nosotros, como son nuestras familias, nuestra generación y descendencia. Así que si hoy ofrendamos y diezmamos, preparémonos para lo que viene, porque sé que lo que hoy descienda sobre nosotros como maná y bendición, descenderá sobre los nuestros. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que bendigas a cada persona que ha creído a esta palabra y que va a darte ofrenda como sacrificio a esta palabra. Padre, bendícenos a los que vamos a obedecer y aún a los que no tienen, Padre. Pero más allá, bendice al que cree por esta palabra y se aferra a esta palabra. Porque sé, Señor, que el maná viene y que la bendición del cielo nos alcanza. Padre, todo el que corra al altar o lleve algo al altar y al alfolí, dale, Señor, más y más y más, porque sé, Señor, que tú eres bueno, maravilloso, poderoso y majestuoso.
Creo, Señor. Confío, Señor. Y espero en tu promesa. Bendice, bendice, bendice. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar. Vamos, habla con Dios ahí donde estás. Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y si quieres dar una ofrenda, puedes hacerlo. Puedes prepararla en tu mano. Y es que soy Y voy a orar por ellos para que Dios multiplique en sobreabundancia. Siento que voy a desmayar. Gracias, Señor. Vamos, prepárala, tómala en tu mano. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Vamos, tómala en el altar. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy clamo por cada persona, Padre, que se aferra a esta palabra, que toma esta palabra y que crea esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Mira la ofrenda en nuestras manos, pero no solo la mires para nosotros, sino que mírala, Señor, que es una ofrenda grande y agradable como sacrificio al altar. Padre, creemos y nos aferramos a tu palabra, creyéndola, Señor. Vamos a recibir, Señor, conforme Abraham, Isaac y Jacob, conforme Moisés y Jesús, Padre. Tú nos vas a dar y le vas a dar a nuestra descendencia y familia. Lo creemos, Señor. Bendice la ofrenda, bendice el diezmo, bendice, Señor, este sacrificio que llevamos al altar, Padre. Y creemos, Señor, que seremos más que bendecidos y más que prosperados en el nombre de Jesús, Señor. Iremos al altar, correremos al altar y hoy llevaremos la ofrenda, porque hoy es el milagro, hoy es la palabra, hoy es la promesa, hoy es el maná del cielo. Y me aferro al maná, creyendo, confiando y esperando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Gracias, amado Dios. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gracias, Señor. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, Gracias, Señor. lloro, canto y
Aquel que quiere ofrendar, tomar esta palabra, diezmarla. Y diga, pero ¿cómo hago? Estoy lejos. Comuníquese con nosotros y le diremos cómo. Muchos ya lo saben. Y usted que está cerca, vaya, corra hoy al altar. Hágalo, porque desatará bendición. Vamos a cantar esta alabanza y dejemos que Dios toque nuestra vida. Hoy cae el maná del cielo. Hoy cae el maná del cielo. Es hoy, es hoy. No es mañana, es hoy. Créale a Dios. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Vamos a aprieta tu ofrenda en tu mano, ese diezmo, ese sacrificio en tu mano, apriétalo mientras este canto y abre la otra mano y ora y recibe de Dios ese maná del cielo. Cuando levanta sus manos, es hora de vencer. Vamos, alábalo. Alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, Gracias, Señor. alabanza le escucha. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Gracias, amado Dios. Cuando Él tiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba
creer en las promesas de Dios. Es sobrenatural. Por eso hoy estoy más que seguro, claro y convencido, que si le creemos a Dios y si damos estos 3 pasos, vamos a recibir de Él lo que Él ha preparado para nosotros. Si lo quieres hacer por obediencia, corre al altar, hazlo, créelo, recíbelo, porque el maná no es para mañana, es para hoy. Dios le dijo a Moisés: Moisés, lloverá maná del cielo, pero deben consumirlo al instante, porque si lo guardan se pudre. Lo que vas a llevarle al altar, dáselo hoy, porque Él hoy ha preparado el maná, porque Él hoy hace que llueva maná. Vamos al altar. Podrás decir: Freddy, pero no tengo solo un poquito. No importa. Había muchos que tenían muchísimo y le dieron las sobras. Una mujer tenía poco, se lo dio a Dios y Dios le dio en sobreabundancia. Hoy Él te está diciendo: hay maná que va a descender. Solo 3 pasos para ir al monte, que es el altar. Sacrificio, obediencia y despojo de lo que Dios te está diciendo. Al que cree, todo le es posible. Viene el maná. Créeme, ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque sé que viene el maná del cielo. Hoy, que Dios te bendiga. Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Chao, Dios le bendiga. Soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.